¿Qué pasa? Ajá. Mm, no hay audio. Hola, aleluya. Ahora sí. Qué pena. Qué pena. No me había fijado. Me disculpan, hermanos. Ahora sí saludo a la hermana Luz Valencia, Mauro Saldúa, Judith Sánchez, Cindy Grimaldo, Dios le bendiga, hermano Juan Sasso, amén, Marco Torres, Dios le bendiga, Lidia Loaiza, Luis Morales Rivas, Judith Sánchez, Lady Quiroga, amén, Carmen Cristancho, Dios le bendiga, saludo a todos, hermanita Juanita Arroyo, allá en Cali, Dios le bendiga, bendito sea el Señor. Sí, ya puse el audio por la gracia del Señor. Elsie Belén, ya, gracias, Dios le bendiga, saludos a todos los que se están conectando, que el Señor les bendiga a todos, amén. Hoy vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, puesto que ya hemos ya hemos explicado el capítulo 4, el capítulo 5, y ahorita ya vamos en la mitad del capítulo 6 y no he dado oportunidad para que ustedes formulen preguntas. Por lo tanto, hoy voy a hacer, con la ayuda del Señor, una sesión de preguntas y respuestas. Entonces le invito a que desde ya se estén preparando para que ustedes formulen preguntas con respecto a estos capítulos o a otros temas concernientes. Amén. Alabanzas al Señor. Seguimos dándole la gloria a Dios. Saludo a todos los hermanos y hermanas que se están conectando, tanto en Facebook como en YouTube. Sean todos bienvenidos a esta programación que hacemos día a día para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Alabanzas a Jesús. Sí, Señor, aquí estamos para darle gracias a Dios por su misericordia, por su bondad. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno. How great is our God. How marvelous, how wonderful. Amén. Bendito sea el Señor. Santo Dios. Me registran que apenas hay 8 y yo veo un montón de hermanos conectados. Está como raro el YouTube. Pero bueno, no importa. Alabanza, hermana Oliva, Dios le bendiga. Buenos días. Me alegro en saludarla. Me imagino que ya está en Bogotá. Dios la bendiga, hermano Oliva. Estuve orando esta mañana por usted, por su hijo. Todo va a salir bien con la ayuda de Dios. Seguimos orando, hermano Tony Figueroa. Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea bendiciendo esta transmisión, este mensaje. María Eugenia Marín, Dios le bendiga. Bienvenida, María Eugenia. Qué bueno saludarla. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios. Ya saben, formular preguntas. Hoy vamos a formular preguntas. De todas maneras, yo voy a hacer comentarios con respecto a estos tres capítulos que hemos leído, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. No le he dado la oportunidad a las personas que participen, bendito sea el Señor. Entonces es bueno de que tengamos participación. Así es que prepárense, mañana continuamos desde el verso 9 en adelante del libro de Génesis, desde el verso 9 hasta el verso 22 con la ayuda del Señor. Y luego después el lunes, si Dios lo permite, hablaremos del diluvio, el capítulo 7. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos prepare y ustedes ya preparen sus preguntas, preparen sus inquietudes y estamos ahí para compartir. Bendito sea el Señor. Amén. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de venir a tu presencia. Aquí estamos con tus hijos e hijas, Señor, para glorificarte, para honrarte. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este mensaje, que tú bendigas a tus hijos y a tus hijas, que tu presencia esté sobre nuestra vida, sobre mis hermanos y hermanas. Te rogamos, Padre, que tú nos hables, que tú nos ministres, que seas tú dando respuestas a las inquietudes de tus hijos, Señor. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú seas hablándonos, ministrándonos. Permite que el nombre de Cristo sea glorificado. Toma de Cristo, Espíritu Santo, háznoslo saber, enséñanos todas las cosas,
En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos, Dios de la gloria. Te lo rogamos, Padre, que tú bendigas a tu pueblo para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre. Te lo rogamos, Señor, de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu misericordia, Señor. Oh Espíritu, en lo que te hayamos ofendido, fallado, perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa, santifícanos, permítanos, Padre, glorificarte a través de esta transmisión, que solo tú seas glorificado, Dios. Oh Padre Celestial, que solo tú seas glorificado, Señor Jesucristo. Gracias por darnos esta oportunidad tan preciosa de venir a tu presencia para darte la gloria, para darte la honra. En el nombre de Jesús reprendo los poderes del enemigo, echo fuera toda oposición en el nombre de Jesús, echo fuera por la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo tu nombre, Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Espíritu Santo, toma de Cristo, por favor. Enséñanos todas las cosas, guíanos a toda verdad, Espíritu Santo. Da testimonio de Él y glorifícalo solo a Él, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludo también a la hermana Martica Vargas, Dios le bendiga, al hermano Richard Duarte, amén, Iván Castro Pardo, Dios le bendiga, hermano Richard, Dios le bendiga. Saludos a Laura y a la bebé, a Isabelita, que el Señor la bendiga. La felicito por esas respuestas que está dando en clase dominical. Amén. Qué bendición. Alabanzas al Señor. Bueno, la sesión de hoy, en busca de la gran aventura. Mire, ahí está. Estaba precisamente hablando de la hija de Richard Duarte, Isabela, que va muy adelantada en la escuela dominical de En Busca de Valientes, la gran aventura. Amén. Es un programa que se transmite, obviamente la transmite mi cuñada con su esposo, el pastor Edison Soto, desde el Galán, la iglesia del Galán, y por supuesto somos una misma familia y nosotros involucramos también los hermanos que se anexen. Ese es un programa que se da todos los sábados a las 9:30 de la mañana aproximadamente en Facebook. Yo lo publico en mi página, entonces estén pendientes para este programa de niños muy bonito, educativo, En Busca de Valientes, la gran aventura, un programa muy bonito. Entonces, hermanos, vamos a entrar en la sesión de preguntas y respuestas. Les invito que por favor formulen las preguntas, preguntas irrespetuosas no voy a responder porque siempre se mete algún contencioso, amén. Dios le bendiga, hermano Eduardo Morocho, Dios le bendiga, hermana Lilia Pavón Román, Dios le bendiga. Amén. Bueno, vamos a empezar a responder a las preguntas. Erika Pacheco Abreu, Dios le bendiga. Bueno, preguntas y respuestas. Formulen sus preguntas y vamos a responder. Bendito sea el Señor. Un aspecto muy importante de que sucedió antes del diluvio es con respecto... pero leamos un texto bíblico, amados hermanos. Sí, leamos un texto bíblico para poder dar inicio a este punto. Amén. Esto sería como la introducción. Amén. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Amén. Gloria sea a Dios. Yo les había comentado a ustedes que Génesis capítulo 5, exactamente el capítulo 5 de Génesis, tenía doble propósito. Amén. Déjame ir, bendito sea el Señor. No, este es el capítulo 6. Déjame un momentico, amados hermanos, un momentico. Just a moment, please. Hold on. Ok. Que el propósito de esta genealogía de Génesis capítulo 5 era registrar los descendientes de Set, que era el reemplazo de Abel, o los descendientes de la mujer. Que recuerde que el Señor dijo en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea que los descendientes del capítulo 5 son los descendientes de Set, son los amigos de Dios, son los descendientes de la mujer, que son los enemigos de la serpiente, del diablo.
Para ese entonces la gente ya tenía conciencia de la serpiente, ya tenía conciencia del diablo. Amén. Entonces ese es el capítulo 5. Lidia Loesa pregunta, pastor, si Caín y Abel fueron los hijos de Eva, ¿cómo es que Caín ya grande conoce a su mujer? Génesis 4:17. Yo ya lo había explicado. El autor de Génesis, que es Moisés, y el Espíritu Santo utiliza un método escritural propio de los egipcios que llama, ese se llama el introductorio, genealogía, pero utiliza el método anacrónico, es decir, de anacronos, que a es un prefijo que significa no, cronos, que no hay tiempo. Por ejemplo, si usted lee Génesis 4:1, en Génesis 4:1 dice la Biblia que conoció Adán a Eva y dio a su hijo Caín, amén, y luego después y dio a luz a su hijo Abel. O sea, no hay ahí separación de tiempo, pareciera que fueran en el mismo momento, amén. No habla del acto de conocer, como sí lo dice en el acto de Caín, perdón, déjame abrir el texto bíblico, que es que se me está demorando la apertura del texto bíblico. Entonces lo abro por este lado. Bendito. Gracias a Dios hay más recursos. Si uno se bloquea, pues Dios usa otro. Aleluya. Amén. Bueno, Génesis 4 dice, verso 1. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín, por lo cual por voluntad de Jehová la adquirió varón. Y luego el verso 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. O sea, parece como si Adán no hubiese conocido a Eva nuevamente, sino que fuese gemelo. De ahí la interpretación de Juan Calvino, diciendo de que Caín y Abel eran gemelos, pero no, se sobreentiende de que pasó un tiempo. Eva se recupera de su parto y obviamente pasó un tiempo y luego ya queda embarazada y luego nace Abel. De la misma manera, en el verso 17 yo lo expliqué, déjame explicarlo, que después de que Caín mata a Abel, Caín es expulsado de la descendencia de la mujer, la amiga de Dios, y allí suceden unos eventos que el verso 18, no, el verso 16 y 17 no lo dicen, pero sí el verso 25 de Génesis 4, y dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. La Biblia dice cuántos años tenía Adán cuando engendró a Set. Más o menos en esa época Caín fue desterrado y dice la Biblia que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, o sea, el mismo carácter, conforme a su imagen, el mismo parecido físico, y llamó su nombre Set. Amén. Génesis 5:3 lo dice prácticamente. Después Adán y Eva tuvieron más hijos. Dice Adán, después de que engendró a Set, después de los 130 años, vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. En su primer embarazo, bueno, entonces engendró hijos e hijas. Una de esas hijas puede ser una hija de Adán o una hija, una nieta de Adán, porque después Set tuvo a Enos, amén, después de 105 años tuvo a Enos, y pudo haber sido una de las hijas de Adán, de Set o de Enos, porque Enos y Set tuvieron hijos e hijas, dice la escritura. Alabanzas al Señor. Entonces una de esas hijas pudo haberse retirado para la tierra de Nod y allá encontró a Caín, y obviamente vivió con Caín, quedó embarazada de Caín, tuvo su primer hijo llamado Enoc y le puso Enoc. Y eso es lo interesante, hermanos, que le puso Enoc. Voy a mostrarles que yo les dije a ustedes que Enoc era el nombre que le puso uno de los patriarcas de Adán, de Adán, sí señor, ok. Enoc, exactamente, mire, déjame mostrarle, lo que pasa es que no tengo la imagen para mostrarle. Pero mire, el primer hijo, de acuerdo a Génesis 4:17, de Caín fue Enoc. Y resulta que Enoc, el nombre de Enoc era propio de la descendencia de Adán, los que vivían cerca del oriente.
Y Enoc nació prácticamente en el año, déjame ver, 130, 105, 235, estamos hablando de 400, casi en el año 600 de Abel, de Adán y Eva, casi en el año 600 nace Enoc. Quiere decirte que Caín estuvo bastantes años solo. No sabemos. Los nombres de la descendencia de Caín son Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec, que son similares a los de la descendencia de Set. ¿Por qué? Porque ellos se desterraron y se fueron para allá. Por lo tanto, Caín se casó con un familiar suyo que le traía información de la familia de Adán y Eva. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces queda claro, no era que hubiese otra descendencia. Segunda de Timoteo capítulo 2, primera de Corintios capítulo 15, creo que el verso 45 habla que Adán fue el primer hombre. No existe una generación preadámica como lo predica Armando El Ducín, donde él mezcla lo que es, eso se llama evolución teísta, donde creen en la evolución y creen en la creación. Entonces fusionan esas dos creencias y dicen que los días de la creación no fueron de 24 horas, sino que fueron un periodo de muchos años, y que Dios simplemente, los seres vivos que se formaron primero en el agua, de acuerdo a la evolución, se fueron formando y fueron evolucionando con un proceso de tiempo, o sea, de años, un proceso de selección de los mejores, y van evolucionando y van saliendo. Y entonces la teología evolucionista teísta, la evolución teísta, ellos dicen de que la evolución existe, que los animales se mutaron y se transformaron en otras criaturas, pero que todo fue dirigido por Dios, muy diferente a la evolución atea de Charles Darwin, que lo escribió en el libro de la evolución de las especies en el año 1856 o 2, no recuerdo muy bien. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema, y ellos dicen y creen que hubo una generación preadámica que evolucionó y a lo último se formó en el Adán, en el hombre racional. Y ahí mezclo lo que es el hombre, el Homo sapiens, el Neandertal, el Australopithecus y todas esas teorías que surgieron en el siglo XIX y XX, pero que nunca se creyeron ni se estudiaron siglos antes y que resultaron falsas, porque las evidencias que muestran supuestamente de esos eslabones perdidos, la supuesta paleontología, que es una ciencia que no se puede negar, amén, esto data huesos que encontraron, asumiendo que son de Lucy, que son de tal eslabón perdido, que esa es la evidencia para creer en la evolución. Pero no, amados hermanos, no, Dios es el creador, no existe una generación preadámica. Caín se casó con una de sus hermanas, Caín fue condenado al destierro, amén. Él duró muchos años vagando. La Biblia dice que la tierra no le iba a producir el fruto que sería. Es el primer ser humano maldecido por Dios, maldito, dice la Escritura, amén, y que la tierra no le iba a producir y que él iba a ser errante. Fueron 3 castigos y él fue errante por muchos años. Él no podía quedarse en ningún lugar. Él se iba a cultivar algo en algún lugar, la tierra no le daba, la tierra lo sacaba, los animales lo sacaban. Él duró condenado a la soledad muchos años, hasta que una hija de Adán, o una nieta de Adán, o una bisnieta de Adán, llegó a ese lugar y él la tomó por esposa y dio a luz a su hijo Caín. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, parece que hoy no quieren hacer preguntas. Pastor, ¿por qué se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre según Génesis 6:6 si Dios conoce el pasado y el futuro? Ese es el problema de la Reina Valera, hermana Erika Pacheco Abreu. La Reina Valera traduce de esa manera, sí, que Dios se arrepintió, pero realmente no es lo que dice la Escritura en Génesis 6:6.
La palabra arrepintió ahí en Génesis 6:6 es nakem, que significa le dolió en el corazón, le pesó. Por eso Biblia Las Américas traduce mejor ese texto. Dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Amén. De hecho, aquí tengo la New King James Version. Y esa dice, and the Lord was sorry that he had made a man on the earth, and he was grieved in his heart. Que él se sintió y él fue dolido en el corazón. Nakem, que es el término de que la Reina Valera lo traduce como se arrepintió, está tergiversado, está mal dicho. Amén. De todas maneras, Dios no es que se arrepienta. Yo ya les mencioné a ustedes que Dios no se arrepiente porque Él no comete ningún pecado. Amén. Aunque Dios no se arrepiente de sus decisiones justas, Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También lo dice el primer libro de Samuel 15:29, Salmo 110:4, que Él sí se arrepiente o cambia de planes. Entonces, ese término, nakem, también significa como que Él cambió de planes cuando el hombre peca contra Él. Sí, claro, Él conoce el pasado, el presente y el futuro, Erika. Lo que pasa es que Dios, al conocer el pasado, el presente y el futuro, no implica que los seres humanos no tengan voluntad propia para tomar sus propias decisiones. Aún el Señor, conociendo el pasado, presente y futuro, el Señor conoce nuestras decisiones y conoce las alternativas que nosotros tenemos a esas decisiones. Un ejemplo de ello está en el libro de 1 Corintios capítulo 2, verso 8. Lo voy a leer para que usted tenga en cuenta eso. De ahí es donde sale la teología bueno, aquí está. Dice versos 7 y 8. Mas habla, 1 Corintios 2, 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Cuando habla de los príncipes de este siglo, se conoce a Poncio Pilato, a Herodes, está hablando de sus príncipes de este mundo. En el verso 8 dice, la cual de los príncipes de este siglo no conoció esa sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea que había la posibilidad de que Poncio Pilato, de que Herodes, si hubiesen conocido esta sabiduría que es destinada solamente para la iglesia, amén, que es la sabiduría oculta, la que Dios le ha dado a sus hijos, la que enseña, es enseñada por el Espíritu, la que el mismo Señor en Mateo 11 dijo, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios, de los reyes, etcétera, y le placiste darla a conocer a los pequeños. Si Herodes, si Pilato se hubiese conocido, ellos no hubiesen crucificado al Señor de gloria. O sea que hubo esa posibilidad. El Señor conoce el pasado, presente y futuro y conoce las diferentes posibilidades. Pero el Señor no obliga al ser humano, no somete la voluntad del ser humano. El Señor respeta la voluntad del ser humano. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre o toma la decisión de abrir, Él entra y cena con Él, dice la Escritura. Amén. De hecho, Dios siempre ha apelado al libre albedrío desde el comienzo de la historia. A Caín le dijo en Génesis 4:7, el pecado está a la puerta y está agachado esperando que usted le abra para él entrar y dominarte y gobernarte, pero tú tienes la facultad de gobernarlo. Eso dice la versión hebrea de Génesis 4:7. O sea que Dios al ser humano le dio libre albedrío, que conocemos que en inglés lo llamamos free will, o sea, libertad de escogencia. Entonces por eso Dios cambia de planes. Amén. Cambia de planes, como yo lo había dicho, porque el hombre cambia de planes. Si el hombre no cambiara de planes, pues Dios, al conocer el futuro, pues todo se haría conforme Él lo manda. Pero Dios cambia de planes. ¿Cuál era el plan original? El plan original era que los seres humanos fructificaran y multiplicaran, y Dios los bendijo. Por eso en Génesis 5:2 se repite lo que dice Génesis 1:26 y 27, que Dios los crea varón y hembra y los bendijo y les dijo fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Ese era el plan de Dios, de que gente bendita por Dios poblara la humanidad.
pero los hijos de Dios que se habían unido a las hijas de las mujeres en Génesis 6, 1 y 2, se habían ido a la descendencia de Caín, donde estaban, Caín era el primer maldito, entonces se volvieron todos malditos. La tierra ya estaba, entonces la tierra empezó a poblarse de gente en maldad, bajo maldición de Dios. Entonces Dios tiene que cambiar los planes. Amén. Repito, aunque Dios no se arrepiente de sus decisiones justas, amén, con respecto a los planes que tenía el hombre, si el hombre peca, el Señor cambia de planes o naquén, se arrepiente, para que usted lo entienda, cambia de planes. Amén. Cuando el hombre peca contra él, yo cité ayer, primero del libro de Samuel, capítulo 2:30, que Dios tenía propósitos con Elí, con el sumo sacerdote y con sus hijos, Ofni y Fines. Pero la escritura dice, el primer libro de Samuel 2:30, el contexto lo dice, que Elí pecó contra Dios. Los hijos Ofni y Fines pecaron contra Dios. Estamos hablando en el año 1100 antes de Cristo. Amén, antes de la monarquía, antes del reinado, en el tiempo de los jueces. Y dice la escritura que Dios le habló a Elí y le dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Dios había hablado, amén. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por en poco. O sea, Dios había hablado que lo iba a bendecir, pero la bendición de Dios está sujeta a la obediencia. Amén. En Jeremías habla, dice, mis pensamientos para con vosotros son de bien, de prosperidad, pero si pecan, entonces el Señor trae el castigo. O sea, Dios promete, pero si el hombre falla al trato con Dios, al pacto con Dios, pues se acaba todo. De hecho, eso se lo dijo Dios a Salomón. Le dijo, si tú le buscares, le hallarás, pero si le dejares, ciertamente, eso lo dijo David, él te dejará para siempre. O sea, Dios no está sujeto ni casado con nadie, con el único que se comprometió y dio con promesas como diríamos yo, incondicionales, fue con el Señor Jesucristo. Pero con todos ha sido condicionado. Siempre hay un prefijo que dice sí, sí, si obedecieres, si oyeres, si atendieres a mis estatutos, entonces te vendrán estas bendiciones. Todas las bendiciones de Dios son condicionales. Este pueblo se corrompió y Dios decidió destruirlos. Amén. Así como Dios se arrepintió de esta generación, de entregarles una tierra, entonces Dios también se arrepintió de darles un sacerdocio perpetuo al sacerdote Elí, un reinado perpetuo a Saúl, porque Samuel le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre su pueblo. Primer libro de Samuel 13, del 13 al 14. Es que eso es un principio básico. Si nosotros no obedecemos, si no le cumplimos a Dios, pues Dios tampoco nos cumple y cambia de plan y habrá un reemplazo para nosotros. Eso se vive hoy también en nuestras iglesias. Si el Señor sacó a Adán y Eva del paraíso que había entregado porque Adán y Eva fallaron al compromiso que Dios les había dicho. Ustedes pueden comer de todo árbol de la ciencia, del huerto del Edén, inclusive pueden comer del árbol de la vida que está en el huerto, que produce 12 frutos, un fruto mensual. Pero el día que comieren del árbol de la ciencia y del bien, ese día ustedes morirán. Y Dios cumplió, murió un sustituto que fue el Cordero, pero Dios sacó a Adán y a Eva. De igual forma, nosotros los predicadores, Dios nos guarde, Dios nos proteja, amén. Pero si le fallamos a Dios, Dios nos saca. Dios nos quita los privilegios. Amén. Puede que tengamos el respaldo del hombre, puede que tengamos los aplausos del hombre, pero ya no tenemos el respaldo de Dios. Con Dios es cosa seria, amado hermano. La Biblia dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Amén. Romer Cocha está diciendo que Caín se juntó con su hermana. La palabra dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de Adán eran muy hermosas, bajaron del cielo del matrimonio con ellos. No, hermano Marco. No. La palabra dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de Adán eran muy hermosas. ¿Bajaron del cielo? No. Ellos no bajaron del cielo. No, ellos, hermano Marco.
Eso es una equivocación. Ya el martes yo di una explicación clara, concisa con respecto a eso, académica, histórica, de dónde surge esa creencia. Surge de un texto alejandrino, del Códice Alejandrino, que incluyó al libro de Enoc, que incluyó en la Septuaginta, la traducción de Génesis 6. La Septuaginta no dice hijos de Dios, como lo dice la versión hebrea, sino que dice es ángeles de Dios. Es una mala traducción, bendito sea el Señor. Entonces, a eso es que se refiere Génesis capítulo 6:2. No ángeles, sino lo que yo les había explicado a ustedes. Amén, que son hijos de Dios, que es la descendencia de Set. Ok. Sí, puede ser, Mauro Saldúa, no, Caín se casó con una hija de Set o una prima. Pudo haberse casado con una hija de Set, pudo haberse casado con una hija de Enos, pudo haberse casado con una hija de Adán. O sea, si se hubiese casado con una hija de Set, se hubiese casado con una nieta de Adán. Si hubiese casado con una hija de Enos, se hubiese casado con una bisnieta de Adán. Entonces, una hermana o una hija de Adán, que en este caso sería hermana de Caín. Amén. Ya. No. Sí, gracias, hermano Marco, por compartirla. Gracias por la aclaración. La hicieron en un grupo en que usted compartió el mensaje. Sí. No. Yo ya había explicado que, vengan, aleluya, le voy a mostrar la palabra clave desde el hebreo. Bendito sea el Señor. Entiendo, hermano Marco, entiendo. Vamos a ver. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Creo que en Facebook me están haciendo preguntas. Sí. Pastor, ¿por qué se arrepintió? Ok, Olinta Chacón. Pastor, cuando el hombre muere habiendo aceptado al Señor Jesucristo, pero no alcanzó a bautizarse, ¿Dios lo condena? Porque según Juan 3:5 dice que el que no naciere del agua del Espíritu no entra al reino de Dios. Hermano Linto Chacón, con respecto al nacimiento del agua y del Espíritu, no se refiere al nacimiento del bautismo. Sí, esa doctrina fue creída en la iglesia, en un periodo de la historia, que fue en el periodo de la historia de los padres apologistas. Y de ahí la agarraron, de ahí surgió la iglesia latina, donde empezó a bautizar niños. Específicamente fue en la iglesia latina donde empezaron a bautizar niños, que supuestamente para ser salvos, de lo contrario no iban a ser salvos, pero no, esa no era la creencia apostólica. La creencia apostólica de Juan 3:5, que el que no nace del agua y del Espíritu, se refiere a un nacimiento espiritual, que en el mismo, el Señor, porque Nicodemo le pregunta al Señor, ¿cómo un hombre puede volverse a meter dentro del vientre y volver a nacer? El Señor dijo, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es un cambio de vida, es una nueva vida que Dios da cuando la persona, el ser espiritual, nace de nuevo, tiene una nueva vida. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1, Santiago 1, que somos nacidos en Él por la palabra de verdad. Una transformación que Dios hace al ser espiritual, a la parte interna. Nuestro carácter viene a ser cambiado por el carácter de Cristo. Amén. Pero no se condena si alguien aceptó al Señor y nació de nuevo sin haberse bautizado con agua. De hecho, el ladrón en la cruz del Calvario, que no alcanzó a bautizarse, amén. De hecho, yo explico, la iglesia latina era la que creía en el final del segundo siglo, el año 180 más o menos después de Cristo, y después del tercer siglo, que es el año 200 hasta el año 300. En la iglesia latina era que se creía eso, y por eso era que se decía que le hacían énfasis al bautismo. Tanto que Agustín de Hipona dijo que los niños que no son bautizados se van a perder, se van para el infierno. Decía Agustín de Hipona. Amén. Que ya era la iglesia latina, que con los años se convirtió en la iglesia católica romana. De hecho, en la iglesia latina fue donde surgió la herejía del unicitarismo, del sabelianismo. Y los unicitarios en aquel entonces predicaban de que tenían que bautizarse en Hechos 2:38 en el nombre de Jesús, si no, no serían salvos. Inclusive actualmente los unicitarios, un sector de ellos, la mayoría, predican eso, diciendo de que si no se bautizan no van a ser salvos, si no se bautizan en el nombre de Jesús. Pero eso es falso.
El ladrón que estaba en la cruz del Calvario, que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le aseguró a él salvación y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no se bautizó ese hombre. Amén. Y fue salvo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, sigamos con las preguntas por acá. Gloria a Dios. Sí. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, volviendo al tema de la pregunta de Marco, que él hizo la pregunta, que Romer Cocha dice, está diciendo que Caín se juntó con su hermana, dice Romer Cocha por allá en un foro. La palabra dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de Adán eran muy hermosas, bajaron del cielo y contrajeron matrimonio. La palabra no dice que bajaron del cielo, lo que dice este señor Romer Cocha, que el hermano Marco lo está citando. No, la palabra no dice que bajaron del cielo. Eso lo dicen los libros de los testigos de Jehová, que hacen los dibujos y las figuras. Amén. Y eso lo dice, es el libro de Enoc, el libro pagano de Enoc, que fue escrito 300 años antes de Cristo, el libro de los vigilantes, y luego el libro de las parábolas, que fue escrito 100 años después de Cristo, y se juntó ese libro apócrifo, que la iglesia lo rechazó en el Concilio de Trento, cuando se canonizaron los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y se dieron a conocer los 66 libros que hoy conocemos como inspirados por Dios. Amén. La Biblia no dice, yo les mencioné a usted, recordemos que Moisés es el autor del Pentateuco, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, y en estas obras no menciona a los ángeles, amén, como hijos de Dios. Moisés dice claramente, hijos de Dios, dice Malak Elohim, que es en hebreo, mientras que ángeles de Dios los menciona, y es Beneje Elohim, eso es hebreo, amén. Eso lo dice el libro de Génesis 32:1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles del cielo, que es bendito sea el Señor. Malak Elohim, bendito sea el Señor. Bueno, estoy aquí un poquito confundido. Si Moisés hubiese querido decir que estos hijos de Dios eran ángeles, él hubiera sido claro desde el principio. Y él menciona en Génesis la frase ángeles de Dios. Hubiera dicho Malak Elohim, que eso es ángeles de Dios, mencionando el hebreo, Malak Elohim. Pero no, y no hubiera escrito Bene Elohim, pero él escribió fue Bene Ha Elohim, que significa hijos de Dios y no ángeles de Dios. Eso queda claro, amados hermanos. Amén. Josefina Chocue, Dios le bendiga, siervo. Amén. Toda la congregación, saludos desde Cali. Amén. Dios le bendiga. Preguntas. Gracias, hermano Marco. Yo creo que ese es el problema cuando interpretan las escrituras, y obviamente los testigos de Jehová regalan esa literatura y están regalando falsas enseñanzas. Dios le bendiga, hermano Pedro Julio Curbelo desde Arauca. Tame. Amén. Que el Señor le bendiga. Bueno, amados hermanos, más preguntas. Pastor, el destino de Salomón, esa es una pregunta, que si Salomón se perdió o no se perdió. Bueno, Salomón pecó contra Dios, de acuerdo al primer libro de Reyes, capítulo 11 y el capítulo 12. Por eso Dios dividió, el capítulo 11, perdón, por eso Dios dividió el reino en el año en el año 970, más o menos 60, que fue cuando ya al final de su reinado de Salomón, ya siendo anciano, las mujeres hicieron inclinar su corazón tras los dioses. Y Dios se enojó, dice la Biblia, contra Salomón. Y por eso dividió el reino. 10 tribus se la dio al siervo de Salomón, creo que era Jeroboam. Y a Roboam, el hijo de él, le entregó apenas 2 tribus, que eso lo dice en el capítulo 2. Y fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que estaban en el reino del sur. Pero no dice la escritura si él se arrepintió o no se arrepintió. Se conoce por la tradición judaica que Salomón fue el escritor del libro de Eclesiastés, y él antes de morir escribió ese libro de Eclesiastés, y por eso él habló de vanidad, de vanidades, todo es vanidad, que él lo había probado todo. Y es más, él escribió en Eclesiastés 12, 13 y 14, es su conclusión final de la vida. Él dijo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios,
guarda sus mandamientos, porque esto es el fin de todo hombre, esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Parece ser de que Salomón se arrepintió. De hecho, el Señor Jesucristo citó a Salomón. En el libro de Mateo capítulo 6 dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. Amén. Con toda su gloria y toda su sabiduría. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, posiblemente fue salvo. Eso lo sabremos cuando estemos en... Pastor, ¿Dios sabía que Eva pecaría? Sí, hermana Elsie. Dios sí sabía que Eva pecaría porque el plan de salvación fue planeado, organizado desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice primera carta de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo, predestinada, dice la versión Reina Valera, pero ahí no dice, en griego no dice proorizo, que es predestinar. Más bien ahí habla de prognosis. Prognosis significa de un conocimiento anticipado, o sea que la sangre de Cristo, la crucifixión de Cristo fue conocida desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo al primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Y si Él muere por nosotros y fue conocido antes de la fundación del mundo, sabía que los seres humanos iban a pecar y ese era el único medio para la redención. Bendito sea el Señor. Marjorie Enrique Gabriel, si antes hubo un gigante en un tiempo del rey David, ¿por qué hoy no hay gigantes? Sí, hermana, hoy hay gigantes, hermana Marjorie. Lo que pasa es que el término Nefilims, que significa persona de alta estatura, no significa el término como nosotros lo interpretamos, gigantes, o giants, como decimos en inglés. No, se refiere a gente grande, y hoy actualmente hay gente grande. Yo le decía, mire solamente los jugadores de la NBA, de baloncesto, o los hombres más altos del mundo, que hay uno que es en Asia, que vaya usted a Google y en YouTube y coloque el hombre más alto del mundo, o the tallest man of the world, y le va a salir las personas más altas del mundo, que si hubiesen estado en la época del rey David o en la época de Noé, ellos serían unos Nefilims o llamados gigantes. Sí los hay, hermanos. Darío Rodríguez, bendiciones, lo escucho desde Argentina, saludos, amén. Gladys Santos, Dios le bendiga a usted y a su familia, amén. Estamos dándole participación para que estas charlas no se tornen monótonas, sino que ustedes también participen. Hagan sus preguntas, amados hermanos. Hoy mi esposa no me trajo agua. Bueno, no es que ella me la... Es culpa de ella, a mí se me olvidó traerla el agua. Saludo a mi bella madre, Dios le bendiga. Amén. Gloria sea al Señor. Qué bendición. Qué bendición estudiar la palabra. Amén. ¿Alguna otra pregunta antes de que termine? Ya llevo 43 minutos. Me quedan 17 minutos y a las 10 prácticamente. No, ya van a ser las 10. Ya, yo no me voy a demorar mucho hoy porque ayer la pasé bastante ocupado. Tuve que salir. En la tarde ocupado, todo el día la pasé ocupado hasta la noche, bastante ocupado, trabajando en algunos quehaceres, arreglando el computador, la impresora, me tocó que ir al centro, bueno, hacer todas esas vueltas, comprar equipos, arreglando la impresora. Pastor, Lidia Loaida, pastor, sobre el diluvio, ¿se nació todo del cielo? Génesis 7:11. Vamos a leer Génesis 7:11 para entender la pregunta de 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del abismo y las cataratas del abismo fueron abiertas. Exactamente no le pregunto, ¿se vació todo el agua del cielo? Sí, todas las nubes. Imagínense, llovió 40 días. 40 días. Cuando habla de cataratas del cielo se refiere a las nubes del cielo. Recuerde que en el segundo día de la creación, en el primer día Dios dice sea la luz. Y la luz entra al planeta Tierra que estaba oscuro, porque estaba en tinieblas. Pero luego después separa Dios las aguas de las aguas y una las coloca por encima de la expansión, que son las nubes, y las otras las deja en el océano primigenio, que es el océano primitivo, para que ustedes entiendan que era totalmente la tierra llena de agua, y luego después le da la orden a las aguas que se sequen y surge, no que quede vacío, la atmósfera quedó, así como cuando usted mira el cielo,
Cuando usted mira el cielo en el tiempo de verano, usted no ve ni una nube, todo azulito. Todas las nubes se vaciaron. Amén. Pero obviamente no se vaciaron a la visión que nosotros tenemos 180 grados, que es lo que alcanzamos a ver alrededor. Pero los otros 180 grados del planeta Tierra o de otros lados, esas nubes están acumuladas. No es que se hayan vaciado totalmente cuando usted las mira en tiempo de verano, pero en el tiempo del diluvio sí se cayeron todas a tierra. Darío Rodríguez: escuché de usted una enseñanza sobre Filemón y me bendijo mucho, y gracias a la tecnología vuelvo a escucharlo. Dios le bendiga, hermano Darío Rodríguez. Filemón es una carta muy bonita escrita por el apóstol Pablo en el año 61 más o menos, cuando la escribió desde Roma. Amén. Y la envió con Tíquico a Colosa, a Éfeso y también a Filemón. Pero el siervo de Filemón, que fue un siervo que se le escapó, que era, se me olvida el nombre, yo lo tengo acá, santo Dios, es que no todo lo tengo en la cabeza, o se me olvida, si lo tengo, amén, Filemón, alabanzas a Jesús, gloria a Dios. Onésimo, Onésimo, aleluya. Fue un siervo que se le escapó, una historia muy bonita. Amén. Cuando estaba estudiando teología, nos refirieron ese trasfondo histórico, nos enseñaron ese trasfondo histórico. Yo dije, ahí está el Señor. Y obviamente uno lee literatura teológica. Por ejemplo, yo tengo unos libros que se llama Biblical Theology of the New Testament. Es una materia que yo vi, la teología en el Nuevo Testamento, y separan diferentes temas en los evangelios, en las cartas paulinas, universales, la teología que hay, o sea, doctrina de Dios, doctrina de Cristo, doctrina de la salvación, y esa carta de Filemón es un claro ejemplo de los estudios de la salvación. Pastor, Génesis 4:15, Jehová puso señal, pastor, ¿fue una señal espiritual o algo visual? Era visual, hermana Lidia, era visual, sí era visual. Le puso una señal a Caín, no se sabe qué tipo de señal. De todas maneras, el cuento se regó. Sabían los habitantes de la tierra de bendición, que era cerca del Edén, donde vivía Adán y Eva, Set, Enos, donde vivían esos 10 patriarcas que ya le mencioné, Lamec, que fue el último, que fue el padre de Noé, Matusalén, donde vivió Enoc. Ellos sabían de la historia que Caín estaba identificado y que nadie lo podía matar, porque el que lo mataba Dios lo iba a vengar 7 veces, y tenía la marca. Caín era conocido como una persona marcada por Dios. Gladys, amén, amén. Cindy, amén. Cindy Grimaldos, pastor. Arriba hay una pregunta de Carmen Cristancho. Ay, santo Dios, no la vi. Déjame buscarla. Mi pregunta, pastor. Oh, ya me había hecho reclamo, hermana Carmen. Carmen, pastor, ¿en el diluvio murió toda la generación de la serpiente, o sea, la de Caín? Sí, sí, exactamente. Pero recuerde que la generación de Caín no es una generación biológica, como lo predica William Soto Santiago, que ellos predican una teología, un apéndice de la teología de los Brahamites o los brahamitas, que son unicitarios también, que es prácticamente una secta. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que es una secta? Porque toda teología que no se centre en las doctrinas ortodoxas, reconocidas por concilios, reconocidas por sinodos, a través de la historia, que no pertenece a la ortodoxia cristiana, son sectas, herejías. Y por ejemplo, la doctrina de la salvación, donde se predica que la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, Cristo obtuvo la salvación en la cruz del Calvario y nos la otorga a nosotros a través de la fe, nos la imputa, nos la integra, nos la inserta, nos la injerta. Amén, por la fe. Entonces, esta doctrina de los Brahamites, ellos decían de que la descendencia de la serpiente
fue una generación que supuestamente Eva tuvo sexo con la serpiente y la serpiente embarazó a Eva y Eva quedó embarazada y nació Caín, que es el primer supuestamente descendiente de la serpiente. Entonces ya hablan a nivel biológico, dicen que hay un ADN que es de la serpiente. Eso lo creen místicos, gnósticos. En las redes sociales usted puede encontrar esa teoría falsa de que la generación de la serpiente. Entonces ellos dicen actualmente que George Soros, que los ricos del mundo, Rockefeller, Bill Gates, que la reina Isabel, que el príncipe Carlos, que el príncipe de España, que ellos son descendientes directos de la serpiente, que cargan en su arteria, en sus venas, corre el ADN de la serpiente. Pero eso es falso, amada hermana Carmen. Amén. Eso es una doctrina falsa. La descendencia de la serpiente en Génesis 3:15, que el Señor le dijo: y pondré enemistad entre ti, serpiente, diablo, y la mujer, entre la descendencia de la mujer y la tuya, se está refiriendo a una descendencia por elección, no por naturaleza biológica, sino por elección, que todo aquel que elige pecar se va para el lado del diablo. Y obviamente toda la humanidad se había corrompido, de acuerdo a Génesis 6:11, y Dios, por eso, porque se llenaron de violencia, toda carne se había corrompido, entonces Dios decidió destruir a todos los que se habían corrompido. Solamente Noé halló gracia delante de Dios, él y su familia, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, las esposas y la esposa de Noé. Amén. Entonces fueron, así como usted y yo somos hijos de Dios por la salvación de Cristo a través de la fe, y esa fe fue una decisión que nosotros tomamos por aceptar al Señor Jesucristo, cosa que los otros rechazan. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sí, todos fueron destruidos, pero después Cam, el nieto de Cam, que era Canaán. Amén. Recuerden, son 3 hijos de Noé: Sem, Cam, Jafet. Un hijo de Cam llamado Canaán fue el primer pecador después de la generación de Noé, y él fue el que se burló de Noé cuando lo vio desnudo y borracho. Y los otros 2 hermanos, los tíos de Canaán, que fue Sem y Jafet, tomaron unos trapos y cubrieron a su papá. No quisieron ver su vergüenza. Entonces Noé maldijo a Canaán, que él se ubicó en la tierra de Canaán, y por eso esa tierra de Canaán era maldita. Bendito sea el Señor. Pero Canaán decidió ser descendiente de la serpiente por decisión personal, como los seres humanos deciden rechazar al Señor. Eso lo dice Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que se rehúsa a creer o a decidirse por aceptar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario para que la salvación entre en él, dice, permanecerá bajo la ira de Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Elizabeth Moreira Alvarado, Pastor Ortega, esa marca sería como la marca de la bestia de Apocalipsis. Dios lo bendiga. No, la marca de la bestia de Apocalipsis no sabemos si será visible, no sabemos. La Biblia no dice que es un chip, como algunos dicen que va a ser un chip. Probablemente. Lo que pasa es que nosotros, gracias a Dios por las escrituras que Dios nos las dejó, y el tema de Apocalipsis, capítulo 12, 13, que habla de la bestia, ha sido siempre interpretado de acuerdo a la ocasión donde han estado. Por decir, la iglesia primitiva creía que el anticristo era Nerón, Nerón, cuando eso no se había escrito en el Apocalipsis, y Nerón existió. Luego vino Domiciano, que fue el emperador romano que puso preso al apóstol Juan en Patmos, y cuando se escribió el libro de Apocalipsis se creía que era Domiciano, luego los otros emperadores, luego surgieron los papados y se interpretó de que los papas eran el anticristo, y se interpretó por el título que tenía el papa, que se llamaba Vicarius de Cristo, que
que se enumeraba en esas letras, decía que era el 666. Entonces, cada tiempo le ha dado una forma de interpretación, pero académicamente uno no puede acondicionar el texto al tiempo en que le está. Sabemos que cuando venga el anticristo, él va a marcar. No sabemos si será visible, si será invisible, si será una marca, aunque la palabra que utiliza el apóstol Juan en Apocalipsis, que es desde el griego, habla de un sello, como los sellos que se utilizaban para sellar cartas reales. Pero no sabemos, sinceramente no lo sabemos, toca esperar. Yo no quiero estar aquí, amén, quiero irme para el cielo. Amén, 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 amén. Vamos a ver otra pregunta. Pastor, ¿Dios ya sabe quiénes serán salvos y quiénes serán condenados según Romanos 8:30? Sí. Más bien, ese texto, a los que antes conoció también predestinó, sí, el Señor sabe. Bendito sea. Lo que pasa es que el conocimiento del Señor es pleno. Si Él no sabe, entonces no sería Dios, porque le estaría faltando algo de su conocimiento. La teología del progreso es una teología moderna que proviene de la filosofía griega, la cual dice que Dios está aprendiendo y está experimentando cosas nuevas que antes no sabía. O sea que a ese Dios de la teología del progreso el tiempo le afecta, amén, y las experiencias le afectan. Pero el Dios eterno todo lo conoce, todo lo sabe, amén. Él sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Juan 6:64, el autor Juan dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. El Señor les dijo a los discípulos: pero hay algunos de vosotros que no creen. El Señor se lo dijo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. O sea, el Señor desde el principio o desde antes de la fundación del mundo sabe quiénes se van a condenar y quiénes van a ser salvos, quiénes van a perseverar hasta el fin. Bendito sea el Señor. Elizabeth Moreira, amén. Yo tampoco, Dios nos ayude. Gracias, pastor. No, tranquila, mi hermana. Todos estamos aprendiendo. Amén. Todos estamos aprendiendo. Sí, hermana Elsie, Dios le bendiga. Gracias, pastor, por su respuesta y su tiempo. Es que quiero hacerlo más dinámico para que la gente no se sature. Amén. Carmen Cristancho, buena pregunta. Pastor, los testigos de Jehová dicen que el hijo que Noé maldijo proviene de la raza negra. ¿Qué tan cierto bíblicamente es? No, la Biblia no lo dice. Esperemos que lleguemos a Génesis capítulo 10. Amén. Y ahí hablaremos algo de lingüística, de los términos. En el estudio de la palabra de Dios hay unas materias. Ay, Padre, la epistemología nos permite estudiar las palabras. Es una materia de epistemología, nos permite estudiar las palabras, y en el estudio de las palabras los nombres tienen un significado profundo que describen el carácter de las personas. Por decir, Jacob, el nombre Jacob significa usurpador, mentiroso, y ese era el carácter de él. Por eso el Señor tuvo que cambiárselo cuando Jacob se sintió que la muerte venía. Esaú venía, su hermano con 300, había prometido que lo iba a matar, y dice la escritura que Jacob se mete en una vigilia, agarra al ángel de Jehová, fue al campamento de ángeles, ya se habían ido, quedó un solo ángel, no digo suerte, por casualidad de Dios, era el ángel de Jehová, lo agarra y dice: no te suelto hasta que no me bendiga. El Señor le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él tiene que aceptar. Ahí es donde él se arrepiente, dice: yo soy un usurpador, un mentiroso. O sea, está arrepentido, dice: no te llamarás más Jacob, sino Israel. Los nombres tenían significancia. Entonces, cuando lleguemos al hijo, a Cam y al nieto de Cam, que era el hijo de Cam, que era Canaán, vamos a dar las interpretaciones y podemos entender el significado de esos nombres. Y ahí podremos definir si realmente era la raza negra. No, la raza negra no quiere decir que sea una raza inferior. Eso es mentiras del mismo diablo. Amén. Pero después lo vamos a leer y lo vamos a analizar con la ayuda de Dios. Alabanzas a Jesús, gloria a Dios. Ya estamos terminando. Amén. Erika Pacheco, Dios le bendiga. Bueno, a todos Dios le bendiga. Ya llevo una hora. Bendito, gracias, siervo, por la oportunidad. Oramos por usted y su bella familia. Gracias a ustedes, mis amados hermanos.
gracias a la hermosa iglesia del Señor Jesucristo, la cual Dios me permite y me hace privilegio de bendecirla día a día, pedirle al Señor, orar por ustedes para que Dios los bendiga, para que Dios les dé palabra, los edifique. Amén. Bueno, amados hermanos, no siento más por el día de hoy. Mañana los espero. Mañana vamos a tener estudio de Génesis con ayuda de Dios desde el capítulo 6 del 9 en adelante. La preparación del arca. Amén. Capítulo 7 es el diluvio. Amén. Y ya prácticamente terminamos. Perdón, no, seguimos. Aleluya. Pero me alegro por tenerlos. Hay cerca de 18, casi 20 personas en Facebook y también 30 personas acá en YouTube. Amén. Oramos y despedimos. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Toda la gloria y toda la honra pertenecen a ti, Señor. Te doy toda la gloria, te doy gracias. Gracias porque me permites hablar tu palabra a tus hijos, compartir estas respuestas a tus hijos. La gloria es tuya, Señor. Yo me humillo, yo sin ti no soy nada. Te reconozco, Señor del cielo, como el dador de la vida, el dador de la sabiduría, el dador del conocimiento. Te reconozco, Señor, que mi vida sin ti no es nada, soy polvo. Sin ti, Señor, estoy perdido. Tú me puedes entregar a mis pasiones y yo peco, fallo, te ofendo, Señor. Necesito de tu amparo, necesito de tu misericordia, que me sigas guardando, que guardes a tus hijos, que sigan bendiciendo esta iglesia virtual, Señor, este pueblo que día a día viene ante ti pidiendo palabra, deseando oír tu palabra. En el nombre de Jesús, mil gracias, Señor. Amén y amén. Esta noche tenemos culto, amados hermanos, a las 8. Voy a tratar de empezar un poquito antes para aprovechar el tiempo. Amén. Entonces, por favor, conéctase esta noche en las dos redes, tanto en YouTube como en Facebook. Culto precioso para la gloria de Dios. Tiene un mensaje, una palabra. Vamos a alabar y adorar al Señor. Dios le bendiga. Nos veremos esta noche. Y a todos los que nos quieren apoyar con una ofrenda debajo del video de YouTube, está la forma como lo puede hacer. Que el Señor le bendiga. Nos veremos esta noche con la ayuda de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Los amo en el amor del Señor.